Hola jóvenes, continuando con el tema de la semana, en este video vamos a trabajar los límites cuando x tiende al infinito. Es decir, x no va a tender a un valor definido o un valor numérico definido dentro de la recta de los números reales, sino que x se va a ir al infinito. Entonces, para poder identificar cómo es que funciona este tipo de límites, observa la tablita que nosotros tenemos aquí. Tengo una función f de x que es 1 sobre x. Entonces, en este caso particular, yo a x le estoy asignando valores que van creciendo y creciendo y creciendo. Nota que estos valores van a ser o tienden a ser cada vez más grandes. Cuando yo aplico mi límite por evaluación en este ejercicio, en este ejemplo particular, observa qué pasa con ese valor al cual mi límite está tendiendo. ¿A qué valor se aproxima mucho? Pues se aproxima a 0. Entonces, fíjate, cuando x tiende a ser un número muy grande, el valor de nuestro límite, ¿quién va a ser siempre? Pues el valor de mi límite va a tender a 0. Este ejemplo que tenemos aquí también lo podemos trabajar mediante una analogía que yo siempre se la hago a mis estudiantes porque funciona para identificar o para acordarse qué pasa cuando x tiende al infinito de un límite cualquiera. Entonces, aquí imagínate que tienes un chocolate entre una cantidad infinita de niños o entre una cantidad de todos los niños del mundo, ¿no? Si tú repartes esa barra de chocolate entre todos esos niños del mundo, ¿qué cantidad de chocolate le va a tocar a cada niño? Pues esa cantidad se va a aproximar a 0 o incluso nada. Entonces, por esa razón, aquí mi límite, cuando x tiende al infinito, siempre va a ser 0. Y teniendo esta idea en mente, vamos a pasar a una definición. Esta definición lo que me está diciendo es que en una función, en un límite en particular, cuando x tiende al infinito, el valor de mi límite va a existir. Y ese valor, bueno, puede que no exista o puede que sí exista, pero en el caso de que mi límite exista, ese valor va a ser un número L. Y tú ya sabes que este número L corresponde a un valor en el eje de las Y. Ahora, por aquí vamos a trabajar un nuevo teorema, que es este teoremita que te estoy señalando. Este teorema me dice que el límite cuando x tiende al infinito de una constante entre x a la n siempre va a ser igual a 0. Por el ejemplo del chocolate y el ejemplo de la tablita que acabamos de ver hace un momento. Cuando tú tienes una constante entre un número sumamente grande, el valor que tú obtienes aquí es un valor aproximado a 0. Entonces, este teorema te voy a pedir por ahí que lo anotes en tu formulario de límites porque nos va a ser útil exclusivamente cuando te toque trabajar con límites cuando x tiende al infinito. Ahora, te preguntarás, ¿cómo es que vamos a resolver un límite cuando x tiende al infinito? Bueno, hay una técnica muy sencilla para poder calcular ese tipo de límites. Lo que vamos a hacer es que en nuestra función vamos a buscar la base de mayor exponente, es decir, la variable que tenga el mayor exponente de toda la función. Y ya que yo identifiqué esa base con el mayor exponente, lo que voy a hacer es que esa base va a dividir a cada uno de los términos de la función. Después de que tú hiciste esa división y de que simplificaste la expresión, ahora sí vas a aplicar este límite. Cuando a ti te quede una constante entre un x a la n y el límite tienda al infinito o x tienda al infinito, el resultado de ese límite siempre va a ser 0. Si tú llegas a tener, por ejemplo, el límite de una constante, los teoremas que ya conoces pues son los mismos. El límite de cualquier constante es la constante. Entonces, tenemos este nuevo teorema y lo vamos a aplicar en el ejemplo número 3. Te vas a dar cuenta que este tipo de límites es sumamente sencillo. Entonces, apliquemos
este nuevo teorema en el ejemplo 3 que dice límites cuando x tiende al infinito. Determina el valor de los siguientes límites y vamos a comenzar con el primero. Tenemos el límite cuando x tiende a infinito de la función 2x cuadrada menos 3x más 4 entre 6x cuadrada más 2x menos 1. Entonces, paso número 1, identificar a la base con el mayor exponente de toda la función. Obviamente, observando la función, me puedo dar cuenta que la base de mayor exponente es x al cuadrado. Como yo ya identifiqué que x al cuadrado es la base con el mayor exponente, después la regla dice que vas a dividir a cada uno de los elementos de la función entre esa base de mayor exponente, es decir, 2x al cuadrado entre x al cuadrado menos 3x entre x al cuadrado más 4 entre x al cuadrado entre 6x al cuadrado entre x al cuadrado más 2x entre x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado. Paso número 2 es esto que te estoy señalando. Cada uno de los términos que integran a la función los vamos a dividir entre esa base de mayor exponente. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a simplificar aplicando pues leyes de los exponentes que aprendiste en Mate 2. Esa simplificación me queda como lo siguiente: 2x al cuadrado entre x al cuadrado, 2, menos 3 entre x más 4 entre x al cuadrado. Esto sobre 6 más 2 entre x menos 1 entre x al cuadrado. Nota que en cada una de estas simplificaciones estamos aplicando leyes que ya deberías de conocer. Entonces, aquí ya simplifiqué. Ahora sí, como yo ya simplifiqué la expresión, voy a aplicar límites, ¿de acuerdo? Fíjate, ¿quién es el límite cuando x tiende al infinito de 2? Pues el límite de cualquier constante es la constante misma. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2. Ahora, continúo con los límites. ¿Quién es el límite cuando x tiende al infinito de 3 entre x? Nota que x tiende al infinito y tengo una constante entre un x a la 1. Aquí es donde entra este teorema, porque tú tienes una constante entre x a la n y x tiende al infinito. Aplicando el teorema, porque x tiende al infinito, este valor de este límite va a ser 0. Continúo aplicando límite. ¿Quién es el límite cuando x tiende al infinito de 4 entre x al cuadrado? Nuevamente observa que tengo una constante entre x al cuadrado, que es n. X tiende al infinito, quiere decir que este límite lo tengo que aplicar y el valor de mi límite es 0. Y la misma lógica la aplicamos en el denominador. ¿Quién es el límite cuando x tiende al infinito de 6? Pues es 6, porque el límite de cualquier constante es la misma constante. Y si tú observas estos dos términos que tengo aquí en la función y aplico el límite cuando x tiende al infinito, ¿qué va a pasar con estos dos valores? Pues esos valores van a ser más 0 y menos 0. ¿Por qué razón? Porque nuevamente esto que tengo aquí es justamente esto. Y el límite se aplica porque x tiende al infinito y el resultado de estos dos límites es 0. Si yo resuelvo o simplifico, el resultado es 2/6 y eso es igual a 1/3. Por lo tanto, yo puedo concluir que el límite para esta función que yo tengo aquí, cuando x tiende al infinito, es igual a 1/3. Y con eso terminamos nuestro primer ejercicio. Nuevamente, te repito de manera simplificada los pasos. Identificas la base de mayor exponente de toda la función.
esa base de mayor exponente va a dividir a cada uno de los términos de la función. Simplificas. Ya que hayas simplificado, ahora sí aplicas los teoremas que ya conoces, el nuevo teorema lo aplicas, aquí lo tenemos ya aplicado, simplificamos y obtenemos el valor de nuestro límite. Último ejemplo, límite cuando x tiende al infinito de la raíz de 9x al cuadrado menos 5 entre 2x más 3. Aquí nuevamente las reglas no cambian, tenemos que definir a nuestra base con el mayor exponente. En este caso particular, cuando yo elijo a la base de mayor exponente, esa base de mayor exponente será x. ¿Por qué será x y no x al cuadrado? Muy sencillo. Observa que x al cuadrado está dentro de un radical. Entonces, si yo le llegara a aplicar la raíz a esa x al cuadrado, pues la raíz que yo obtendría sería, o el resultado que yo obtendría sería únicamente x. Entonces, la base de mayor exponente va a ser x. Sin embargo, para que yo no altere esa base de mayor exponente, cuando me toque dividir a los elementos que están dentro del radical, la voy a escribir como x al cuadrado. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Base de mayor exponente es x, o sea, me queda 2x al cuadrado menos 5, todo esto sobre x, entre 2x entre x más 3 sobre x. Ahora, el problema está en la raíz. Entonces, aquí en la raíz, ¿qué vamos a hacer? Bueno, me quedará 9x al cuadrado entre x al cuadrado menos 5 entre x al cuadrado, y todo esto sobre, ya simplificando, me queda 2 más 3x. Ahora, te preguntarás, ¿por qué si aquí estoy dividiendo entre x, por qué en el radical lo puse como x al cuadrado? Es por lo que te acabo de mencionar hace un momento. Cuando yo meto esta x con exponente 1 al radical, no la puedo meter únicamente como x a la 1, porque si yo llegara a aplicar una raíz, pues el exponente se va a reducir, me va a quedar x a la 1/2 y no es lo que queremos. Si yo esta x al cuadrado la meto al radical y le aplico la raíz, me queda únicamente x, y eso corresponde pues a mi base de mayor exponente. Por esa razón estoy haciendo ese procedimiento. Simplifico dentro del radical y me queda 9 menos 5x al cuadrado entre 2 más 3 sobre x. En el denominador ya habíamos simplificado. Y ahora sí, como ya simplifiqué la expresión, aplico el límite cuando x tiende al infinito. El límite de cualquier constante, tú ya sabes que es la constante misma, por eso se queda un 9. Aplico el límite cuando x tiende al infinito de 5 entre x al cuadrado. Nota que esto que tengo aquí es exactamente este teorema, una constante entre x a la n y x tiende al infinito. Por lo tanto, este valor será 0. Entre el límite de cualquier constante es 2 más el límite cuando x tiende al infinito de esta constante entre x a la 1 es 0 por el teorema que acabamos de ver. Entonces, si yo simplifico esto, raíz cuadrada de 9 menos 0, pues es 3 entre 2. Por lo tanto, el límite de esta función que tengo aquí, cuando x tiende al infinito, es igual a 3/2. Si tú quisieras comprobar por qué razón es 3/2, grafica las funciones en GeoGebra y aléjate mucho o busca un valor muy grande en el eje de las x. Notarás que se va a generar una asíntota, en este ejemplo particular, justamente en 3/2. Cuando x tiende al infinito, el valor de nuestra asíntota precisamente va a ser en 3/2. En el ejemplo anterior,
Si tú graficas esa función en GeoGebra, te vas a dar cuenta que justamente en y igual a 1/3, para este ejemplo particular, se genera una asíntota. Grafícalo para que te des cuenta qué pasa cuando x tiende al infinito, es decir, cuando x toma un valor súper grande y comprueba que este ejercicio o este método nos funciona para calcular el valor de nuestro límite. Y bueno, con esto terminamos límites cuando x tiende al infinito. Espero que te haya quedado súper claro y bueno, sería todo por hoy.